con respecto a la identidad, ¿tú tenías alguna postura previa y que haya cambiado? O ¿cuáles son las impresiones en este aspecto? Es interesante el juego entre qué eres, qué se supone que tus genes dicen que eres y qué te hace tu cultura, ¿no? O sea, por ejemplo, varios de los participantes somos mestizos mexicanos, pero hablamos náhuatl ahora. Entonces, creo que la identidad, yo creo que es algo más construido que algo genético, francamente. Entonces, en ese sentido, los resultados no me cambian la identidad porque creo que la identidad la construyes tú. Y con respecto a tu obra, ¿tienes ya más o menos algo, sí, cambió algo de la idea que tenías? Se reforzó, o sea, digamos, los resultados hoy la pudieron haber tumbado lo que había pensado y se confirmó y creo que sí, ya sé qué voy a hacer. Ok, bueno, pues muchas gracias, Alan. Muchísimas gracias a ustedes. En conclusión, me parece esta amalgama de orígenes muy interesante, confirmar que somos, pues, realmente somos mestizos, que no hay una identidad única, que somos la raza humana, y el hecho de que somos la raza humana más bien nos debe de incitar a entender esa diversidad y no a segmentarla, que es lo que sucede en ciertos momentos de la historia, ¿no? ¿Piensas que entonces afectan de alguna manera tu identidad? Mi identidad, no. El planteamiento sobre la identidad o cómo la voy a abordar, sí. Porque la identidad, en cierta forma, como te digo, se siente mucho, se siente mucho, tú sientes que eres, ¿no? Y claro que sí, ya ha estado confirmado por la historia de familia, pero la manera de abordarlo, que no sea con resentimientos, porque hay muchos resentimientos en la historia de los cruces étnicos, ¿no? Entonces, eso sí, como que sí es importante replantearlo constantemente y ver cómo lo vamos a abordar de manera respetuosa, pacífica. Hola, pues las impresiones son de sumo interés, primero porque aunque yo tengo una identidad construida como zapoteco de la Sierra Sur, por toda mi familia somos originarios de comunidades de la Sierra Sur, fue interesante percibir que se tienen datos correspondientes a comunidades indígenas del centro de México. Entonces esto para mí fue muy interesante, y pensando en un sentido histórico, en ese sentido de procesos de contactos sociales, es decir, es de sumo interés porque en esa región de Oaxaca se tienen referencias de que en cierto momento después de la conquista, cuando hay una merma de población indígena, hay un repoblamiento con indígenas del centro de México. Y además también llama mucho la atención porque en distintos contextos rituales se hace referencia pues a un origen del centro de México, ya sea una migración o a enseñanzas que se obtuvieron a partir de personas del centro de México. Entonces yo creo que este proyecto es bastante interesante, puesto que nos ayuda a pensar cómo se dan esas relaciones y sobre todo que este tipo de datos que se obtienen con esos estudios científicos permiten crear puentes entre los datos históricos, etnográficos y lo que se puede corroborar desde la genética. Lo que me sorprendió en realidad fue el resultado de la parte mexicana. La familia de mi mamá quizás llevan 10 generaciones en la península de Yucatán. Yo creo que deben haber llegado en el siglo XIX. Entonces yo me esperaba una carga genética más maya. Resulta que no, que la carga genética más fuerte fue la de los grupos indígenas del norte del país. Como pueden ustedes ver, pues soy una persona muy bajita y entonces quiero que me devuelvan los 10 o 20 centímetros de mi carga genética del norte. ¿Cómo te sentiste con tus resultados? Pues muy contento. Yo tengo muchos años tratando de descifrar hasta donde he podido el origen de mi familia, porque me
interesa por motivos de salud y también por el modo como pienso y siento mi relación con mi comunidad y con mi país. Y ya tenía yo una aproximación por testimonios familiares, por documentos, por varias cosas. Pero hubo algunas pequeñas sorpresas en cuanto a proporciones, sobre todo. Y es muy, muy interesante ver cómo muchas cosas coinciden con un relato familiar o con documentación y hay un correlato genético. Me parece eso muy interesante. ¿Algún dato que te sorprenda y cómo interpretas ese dato sorpresivo? Pues más bien hay algunas ausencias. Yo creía que era un poquito más, estaba más, un poco más relacionado con pueblos originarios y también con Filipinas. Y ahora no los tengo en el mapa. Lo cual también es interesante, ¿no? ¿Por qué crees tú que puede ser de algún lugar o por qué crees relacionarte con una comunidad que al final no lo es? O sea, como la aventura subjetiva y sentimental, intelectual de relacionarte con una comunidad también es algo muy, muy valioso en cuanto a la configuración de tu personalidad o tus ideas sobre un origen. No, yo lo interpreto más bien a partir un poco de que el problema realmente para mí es cultural, ¿no? Evidentemente es interesante como un sistema como de lectura científico que de alguna manera siempre se vuelve hipotético y genera estadísticas de probabilidades, pues, ¿no? Es decir, es lógico, o sea, entonces como que este patrón de medida a mí me llama mucho la atención porque para mí lo más importante más bien es una construcción en términos de civilización que ya deberíamos de trascender, ¿no? Es decir, estamos replicando los mismos estancamientos que tienen que ver con la subjetividad, la objetividad, el egoísmo, el poder, el autoritarismo, lo que generan las naciones, ¿no? Y pues como que es momento un poco de hacer como una nación más bien distinta, ¿no? Entonces creo que para mí ahí están las perspectivas de un proyecto como este, ¿no? O sea, más bien refuerzan la idea que con amigos, ¿no? Amigos que se dedican a la academia, hemos venido platicando sobre pues lo pernicioso que es pensar que tu identidad está en tus genes, ¿no? Es un discurso que se fundamentó muchísimo en los 80s y a la fecha es muy necesario ser europeo por alguna razón. Aquí lo que me da mucho gusto, o sea, en términos de mi identidad, me da gusto ver pues, la variedad, ¿no? O sea, justo poder decir que mi identidad no está fundamentada en pues, este parecido, ¿no? Pienso que es que el concepto de identidad es vago, pero creo que más bien reafirma mis reapropiaciones. Es decir, reafirma el concepto para mí de reapropiación, que es que uno puede ser lo que uno quiere ser y lo que ¿no? decide ser, ¿no? Entonces, para mí, esta información viene a reafirmar o a constatar, de lo cual yo me quiero apropiar desde lo que quiero ser. Pues muchísimas gracias por hacernos parte y por dejar que otro grupo de mexicanos también se reconozca en sus diferencias y en sus similitudes y que hagamos una reflexión profunda sobre realmente cuán similares somos y cuán polvo de estrellas vamos a seguir siendo. Muchas gracias, Valentina.